Hola amigos, no comencemos. Vamos a hacer la resolución del examen final de Caminos 2 del periodo 2025-2, hecho por mí. Bueno, en el Drive les voy a colocar el formato del Markup Prime, esta plantilla, el PDF y el enunciado en PDF también, para que se puedan guiar. Listo, el examen nos dice lo siguiente, consta de dos preguntas. La primera pregunta es sobre rendimiento de maquinarias y la segunda pregunta es de voladura. Primera pregunta nos dice, determinar la cantidad de maquinaria necesaria para ejecutar la construcción de una base de carretera y ahorrar un 42% de tiempo. Listo, dice, se está a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para esto se tiene una cantera a 10 kilómetros del inicio del tramo. 10 kilómetros. Dice, la base debe ser trasladada a obra con una humedad óptima lista para ser esparcido y compactado. Dicha base tiene 11 kilómetros. Ya, imagínense un terraplén. Y sabemos que el terraplén consta de un cuerpo y una corona. La corona vendría a ser esta base, que, que ya en terraplén está compactado. Ya es un material compactado. Este material compactado tiene 11 kilómetros de largo de distancia, un ancho de 7.5 metros y un espesor de 0.25 metros. ¿Ya? Además, se sabe que la cantera debe preparar material a base de mezcla de grava y afirmado. La proporción debe ser 44% de afirmado y 56% de grava. Dice, para la grava, primero se requiere un zarandeado de la malla de 3 octavos y según la granulometría del laboratorio, esta debe tener un retenido en la malla del 30%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a juntar bastante material y vamos a zarandear. Del zarandeado solo vamos a usar el retenido para la grava, el retenido, que es del 30%. Entonces, el 70% de todo ese material que vamos a zarandear no lo vamos a usar. Ya, ¿qué más nos dice? Esto lo veremos más adelante también en la resolución. Nos dice que la densidad máxima corregida, la humedad óptima, es de 1.92 gramos sobre centímetro cúbico y 11%. La densidad natural y corregida es de... La densidad natural es de 1.70 y la densidad suelta, que es la densidad mínima, es de 1.62. La densidad de la grava es de 2 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Se tiene la siguiente información para hallar el rendimiento de cada maquinaria. Para la excavadora tenemos un rendimiento de mezclado de 195 metros cúbicos por hora. El rendimiento del carguillo es de 380 metros cúbicos por hora y el zarandeo es de 320 metros cúbicos por hora. Para la motorniveladora, la longitud efectiva es de 3 metros. El esparcido tiene un valor de n de 6 y una velocidad de 4.5 kilómetros por hora. Para homogeneizar, tiene un n de 8, una velocidad de 4 kilómetros por hora. Y para el perfilado tiene un n de 7 y una velocidad de 8.5 kilómetros por hora.
y consideramos solo ida y un tiempo fijo de 1.5 minutos. Ya, para el rodillo, tenemos una velocidad de 3.5 kilómetros por hora, un ancho de rodillo de 2.5 metros y un valor de N de 8, y un traslape máximo de 0.3. El traslape máximo es la longitud eh, de traslape. ¿No? Es que dos veces se cruzan en ida y vuelta, se cruzan dos veces en el mismo lugar. Ese es el traslape. Y para el cisterna tenemos una capacidad de 4.000 galones y un tiempo de ciclo de 45 minutos. Con fines de apuro se debe reducir un plazo a 3 días más. Reducir. Aquí no es 3 días, es 2 días. Este es del otro grupo, pero aquí es 2 días. En cisterna. Dice, determinar el costo total de alquiler de maquinarias. Si la excavadora y motoniveladora está a 200 soles la hora y el rodillo y el cisterna están en 170 soles la hora. Y el ejercicio número 2 consta de una voladura de un banco rocoso. Imaginemos un cubo de estas longitudes de 55 metros de ancho, 125 metros de largo, que es la cara libre, y 14 metros de altura. Entonces, tenemos que explotar todo, ¿no? Tenemos que hacer la voladura para este banco rocoso. Para ello nos dan dos tipos de taladros, uno de 1.5 y otro de 2.5. El costo de perforación para ambos es de 70 por metro lineal de perforación y $125 por metro lineal de perforación para el 2.5 pulgadas. Dice, el costo de tonelada de ANFO, que es la tonelada del explosivo de 1.15 gramos sobre centímetro cúbico, es de $6.000. Y la dinamita que vamos a usar para la voladura secundaria de 1.3 gramos sobre centímetro cúbico es de $4.000. $4.000 la tonelada, ¿no? El costo de tonelada nos dice. Ahora, el costo de los accesorios es el 25% del costo del explosivo. Tenerlo en cuenta también. Ahora, dice, el banco rocoso se considera de consistencia media. Esto es también importante para nuestra para hallar algún dato en un cuadro. Más adelante lo veremos más detalladamente. Dice, se tiene una altura de 14, 55 y 125. La voladura será de retardo largo. Asimismo, para la voladura secundaria se sobreestima un 30% un sobretamaño. Significa que de todo el banco rocoso, 30% es bolones de roca. Se va a convertir en claustros. Y los bolones de roca van a tener 2 metros cúbicos de volumen. Listo. Ahora comencemos. Primero, para el ejercicio número 1 vamos a tener los siguientes datos. La altura de la base es de 0.25, el ancho de la base y la longitud de la base, que era 11 kilómetros. Las densidades de la grava, densidad máxima, densidad mínima, densidad natural, densidad del agua y el contenido de humedad. El precio lo vamos a manejar en soles. Para ello vamos a asignarle un valor de moneda, soles. Listo. Ahora el cálculo de la base. Tenemos el volumen, que es alto, ancho y largo.
el peso que como ya está en cantera, como ya es base, esta base está compactada en el terraplén, ya está compactada la base. Entonces, este es nuestro volumen que tiene que tener compactado. Para lo cual el peso va a ser lo mismo en cualquier estado volumétrico. Por ende, el peso va a ser el peso específico compactado por el volumen de la base compactada también. Eso nos da un peso. Ahora, para hallar el volumen suelto, tenemos que dividir el peso entre el peso específico suelto o mínimo. Ahora, la cantidad de grava para la mezcla nos dice que tienen que tener un 56% del peso. Tienen que ser grava. Entonces, tenemos que tener de grava 22.176 toneladas de grava. Ahora, para tener 22.000 toneladas de grava, tenemos que tener mucho más material, porque esto solo es el zarandeado, el 30% del zarandeado, solo es. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si el 30% es el peso de la grava, el 100%, ¿cuánto será del total? Entonces, hacemos regla de 3 simple. 100 por el peso entre 30. 100 por el peso entre 30. Nos da 73.000 toneladas. Casi 74.000. Entonces, de estas 74.000 toneladas, los zarandeamos. El 70% pasa y el 30% es retenido. Entonces, del 30% retenido, lo vamos a usar. Y listo. Ahora, el volumen de grava a zarandear, simplemente, como ya tenemos el peso de la grava a zarandear, el volumen de grava a zarandear es el peso entre el peso específico y nos da el volumen. Ahora pasamos a la maquinaria. Primero con la excavadora. Aquí tenemos un dato importante que es la altitud, que es 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora primero hallamos las horas necesarias. Nos dieron rendimientos para zarandeado, mezclado y carguillo. Ahora, la duración es el metrado entre el rendimiento. El metrado del zarandeado es el volumen de grava zarandeada entre el rendimiento del zarandeado. Eso nos da una duración de zarandeado. Igualmente para la mezcla. Para la mezcla ya no trabajamos con grava zarandeada, es con volumen suelto, ya mezclado. Volumen suelto entre el rendimiento de mezcla. Nos da horas de mezclado. Y carguillo también. Entre el volumen suelto entre el rendimiento de carguillo. Y nos da un número de horas. Ahora, el número de días lo dividimos entre 8 para zarandeado, mezclado y carguillo. Y nos da números de días. Ahora, el número total de días hay que sumar zarandeado, días mezclado y días carguillo. Listo. Ahora nos da una limitación que tiene que ser una reducción de 42% en tiempo. Entonces, el número de días reducido sería el 100% menos el 42% por el número total de días. Nos da un total de días de 22 días. Ahora, para hallar el número de excavadoras, tenemos que dividir el número total de días entre el número de días reducido. Ahora, el ejercicio también nos da un costo unitario
que es los 200 soles la hora para la excavadora. Y lo que tenemos que hacer es redondear nuestro número de días y cantidad de excavadoras. Nos da 22.12 días, que lo redondeamos a 23 días. Y un número de excavadoras de 1.72 que lo redondeamos a 2 excavadoras. Ahora, el costo total de excavadoras, vamos a utilizar estos nuevos datos ya redondeados. Ahora, el costo de la excavadora es el número de días reducido 23 por 8 horas por número de excavadoras por el costo unitario de cada excavadora por hora. Eso nos da un total de 73.600 soles. Listo. Luego pasamos a la siguiente maquinaria, que es la motoniveladora. Nos da una longitud efectiva de 3 metros, o la longitud efectiva, la longitud de hoja, claro, el ángulo. O sea, esta es una longitud ya efectiva, no es la longitud de la hoja. Ahora, nos da un factor de altitud. Esto es ya con la fórmula, que es altitud menos 1000 entre 10.000. Nos da 0.1 de factor de hoja. Ahora, la distancia de base es la longitud que tiene que realizar la motoniveladora, que son 11 kilómetros. Ahora, nos dice que solo hay que considerar el esparcido y perfilado, ya que el homogenizado ya se hizo en cantera por la excavadora. Entonces, primero hallamos el tiempo de esparcido. El tiempo de esparcido es igual a la distancia de la base, 11 kilómetros, entre la velocidad del esparcido, que nos dio como dato, que era 4.5 kilómetros por hora, solo que 1000 metros es 1 kilómetro y 1 hora son 60 minutos. Eso nos da un tiempo en minutos. Ahora, el rendimiento esparcido, en rendimiento del esparcido aplicamos la fórmula 60 minutos por la distancia, por la longitud efectiva, menos la longitud de traslape, entre 1 más el factor de hoja, por 1 entre el tiempo de esparcido más 1 minuto, eso por 6, que es el valor de n en hora, y eso nos da un 1828 metros cuadrados por hora. Ahora nosotros queremos en metros cúbicos, simplemente lo multiplicamos por 0.25 metros, que es el espesor de la base. Listo. Luego tenemos el número de días, que es dividir el volumen entre el rendimiento y multiplicarlo por que un día equivale a 8 horas y nos da un total de 6.6 días. Ahora, aplicamos la reducción, que era 100 menos 42% por el número total de días, y luego la cantidad de motoniveladoras es el número de días total entre el número de días reducido. Listo. Ahora para el perfilado, hacemos el mismo procedimiento, pero ya con dos datos de perfilado. La distancia entre la velocidad en metros por minuto por... no, eso te da un resultado en minutos. Ahora el rendimiento de perfilado, aplicamos la fórmula 60 minutos por la distancia por la longitud efectiva menos la longitud de traslape entre 1 más el factor de hoja por 1 entre el tiempo de perfilado más 1 minuto en hora por el valor de n, que es 7, nos da
un rendimiento en metros cuadrados por hora. Eso lo multiplicamos por 0,30, que es la corona, el ancho de la corona que tiene que valer. Nos da en metros cúbicos por hora. Ahora, el número de días es el valor, el volumen suelto entre el rendimiento. Eso lo tenemos que hacerle saber que un día equivale a 8 horas de trabajo. Es igual a 4 días. Ahora, esos días los reducimos un 42%, que nos quedaría un 58% por el número de días. Eso ya sería un número de días reducido. Ahora, el número de motoniveladoras es la división del número de días total entre el número de días reducido. 1,72 motoniveladoras. Conste que para los dos, para el esparcido y perfilado, necesitamos dos motoniveladoras. Pero no por separado, sino que dos, las mismas dos para perfilar y las mismas dos para esparcir. Listo. Ahora, la cantidad de días totales es de 6,3 días con las dos motoniveladoras. No hay que usar el valor de 3,448. O sea, no hay que sumar las dos motoniveladoras más dos motoniveladoras. Simplemente son dos motoniveladoras que van a hacer el trabajo en 6 días. Listo, tenemos el costo unitario de motoniveladora de 200 soles la hora. Redondeamos la cantidad de días a 7 y el número de motoniveladoras a 2. Y listo, el costo total de la motoniveladora son 8 horas por cada día, por el número de días reducido por el número de motoniveladoras por el costo unitario de cada motoniveladora. Nos da 22.400 soles. Ahora pasamos a la siguiente máquina, que es el rodillo. Para el rodillo nos da una velocidad de 3,5 kilómetros por hora, un ancho de rodillo de 2,5 metros, un factor de eficiencia que lo vamos a calcular dividiendo el peso específico compactado entre el peso específico mínimo, nos da 1,18. Y un rendimiento del rodillo, vamos a hallarlo con la fórmula: velocidad por la altura de la base, que es 0,25, por el factor de eficiencia, por el ancho del rodillo menos la longitud de traslape. Esto lo tenemos que expresar en que 1000 metros equivale a 1 kilómetro, entre 8, que es el n, por 1 más el factor de hoja. El factor de hoja es, que diga, el factor de altura es 0,1, ya lo hallamos anteriormente. 0,1, el factor de altura. Ahora, continuando, nos da un resultado en metros cúbicos por hora. Ahora, el número de días requerido para el rodillo, tenemos que dividir el volumen suelto entre el rendimiento del rodillo, expresarlo en días, y que cada día vale 8 horas. Nos da 11,7 días. Ahora, la reducción del tiempo, del 42% del tiempo, hacemos el mismo procedimiento. 58% por el número de días de rodillo, nos da 6,8 días. Ahora, el número de rodillos es el número total de días entre el número reducido de días, nos da 1,72 rodillos. El costo unitario de cada rodillo es de 170 soles la hora. Y redondeando, el número de rodillos, el número de días reducido de rodillos son 7 y el número de rodillos son 2. Para lo cual, el costo total de rodillo son 8 horas por cada día por el número de días
reducido del rodillo por el número de rodillos por el costo unitario de cada rodillo. Nos da 19.040 soles. Y pasamos a la siguiente máquina, el cisterna. La capacidad del cisterna es de 4.000 galones. Un galón equivale a 3,785 litros. La capacidad en metros cúbicos del galón nos da a 15,142 metros cúbicos. El tiempo de siglo ya no lo da, es de 42 minutos. El agua necesaria para humedecer un metro cúbico suelto es multiplicar el peso específico del material suelto por el contenido de humedad y expresarlo en litros por metro cúbico por 1000 entre 1. Nos da 178 litros por metro cúbico. Es la cantidad de litros que necesitamos para humedecer un metro cúbico de suelo suelto. Listo. Ahora vemos el rendimiento del cisterna. La capacidad por 60 minutos entre el agua necesaria por el tiempo de siglo en horas por 1 más el factor de altura, que es 0,1, nos da 110 metros cúbicos la hora. Listo. Ahora tenemos un número de días. El número de días multiplicado. Dividimos el volumen suelto entre el rendimiento del cisterna, sabiendo que un día equivale a 8 horas de trabajo. Nos da 27 días. 27,6 días. Ahora hacemos la reducción en tiempo, 58% por el número de días, menos 2. Esto en cisterna ya lo habíamos visto, que nos daba un dato. Nos decía, cisterna, por apuros, se debe reducir el plazo en 3 días, pero en realidad es de 2. Aquí hay un fallo que vamos a corregirlo ahorita mismo. Aquí era 2 días. Listo. Ya, dice, reducir el plazo en 2 días más. Listo, ya regresamos a cisterna. No, ponemos aquí 58% por el número de días totales en cisterna menos 2 días. Nos da un total de 14 días. Ahora, el número de cisternas es el número total de días entre el número reducido de días de cisterna. Nos da 1,96, casi 2. Claro, vamos a redondear a 2. El costo unitario del cisterna es 170 soles la hora. Redondeamos el número de días a 14, ya que se pasa por un poquito. Y el número de cisternas lo redondeamos a 2. El costo total del cisterna, hallamos, nos da, multiplicamos el número de días de cisterna reducido por 8 horas por cada día, por el número de cisternas, por el costo unitario de cisterna, nos da 38.080 soles. Ahora, ¿cómo hallamos el costo total? Simplemente sumar el costo de la excavadora, más el costo de la motoniveladora, más el costo de rodillo, más el costo de la cisterna, nos da 153.120 soles. Listo.
Hasta ahí ya tenemos nuestra primera pregunta resuelta. Y pasamos a la siguiente pregunta. Voladura, diseño primario. Voladura, diseño primario. Ya, para ello tenemos la siguiente tabla y nos dice, en el enunciado nos dice considerar el banco rocoso de consistencia media. Tipo de roca, media. Densidad, media. Entonces nuestro KB sería valores de KB 30. Ponemos aquí KB 30. La voladura será de retardo largo. Eso lo vamos a usar más adelante. Dice, el costo en dólares se dio 3.55 soles. Bueno, esto sigue siendo moneda, así que no hay tanta relevancia. Ya, para este ejercicio nos dan dos taladros de 1.5 pulgadas y 2.5 pulgadas. De 1.5 pulgadas tiene un costo de $75 por metro de perforación. Y el de 2.5 tiene $125 por metro de perforación. Ahora, primero hacemos el cálculo del borde en pies para el taladro 1 y para el taladro 2. Ahora, para calcular el borde es KB por el diámetro. Eso nos da en pies. Lo tenemos que transformar a metros. Y para el taladro 2 también el KB, que es 30 por el DC, por el diámetro, 2.5. Eso también lo tenemos que expresar en metros. Listo. Ahora hagamos el cálculo de parámetros. Tenemos la altura de perforación, que es 2.6 por el borde, es igual a 2.97 metros. La sobreperforación, 0.3 por el borde, 0.343 metros. El borde ortogonal S2 es el doble del borde. Y el taco de tierra es el 85% del borde. Y para el taladro 2, la altura 2 es del 2.6 del borde en 2, 0.3 del borde en 2, el borde ortogonal, el borde de la cara libre, es el doble del borde en 2, y el taco es el 85% del borde en 2. Listo. Ahora vamos a hallar un número de tentativas para alcanzar nuestra altura necesaria. Nuestra altura necesaria es de 14 metros, ¿no? Entonces tenemos que hacer conjugaciones. Ya, para nuestra primera alternativa ponemos una altura total de dos capas de altura 2, o sea, dos capas de taladros número 2 más una capa de taladro número 1. Nos da 12 metros. Ahora nuestra alternativa 2 o propuesta 2 es 5 capas de la altura 1, que nos da 14. Esto sí cumple, basta de 14. Ahora nuestra altura 3, proponemos 3 capas de la altura 2. 3 capas de la altura 2. Para el banco rocoso. Entonces, para lo cual vamos a hallar, esto solo es la altura. Ahora vamos a hallar la longitud de perforación, que tenemos que añadirle a la altura la sobreperforación. ¿No? Como son 2 capas de 2, vamos a sumarle también 2 capas de sobreperforación 2.
más una capa de sobreperforación 1, o sea, 14.36 metros. Con esto sí cumple. Ahora, para el número 2, vamos a hacer 5 capas. Para la altura 2, le añadimos 5 capas de la sobreperforación 1. Nos da 16.5. Ahora, para la longitud de perforación 3, es 3 capas de altura 2 más 3 capas de sobreperforación 2. Nos da 16.5 también. Entonces, ¿cuál es más conveniente usar? ¿Cuál de estas es más conveniente usar? En procesos constructivos es bien difícil hacer 5 capas porque tenemos que hacer perforaciones de 1. Entonces tenemos que hallar también cuántas perforaciones tenemos que hacer para el taladro 1 y para el taladro 2. Entonces, en procesos constructivos es mejor hacer menos capas. Aquí hacemos 3 capas, pero de diferentes taladros. No sé qué tan conveniente vaya a ser eso. Y aquí tenemos que hacer 5 capas de taladro. Y aquí tenemos que hacer 3 capas de un solo taladro. Entonces yo creo que esta es la más conveniente y vamos a usarla. Ahora, el número de perforaciones. Tenemos que dividir el borde de la cara libre y el borde del que no está de cara libre. Para lo cual tenemos que dividir el ancho entre el borde. El ancho entre el borde, entre la longitud de separación, menos 1, redondeado nos da 47. Ahora, para el largo, nos da el largo entre la separación de la cara libre, nos da 54. Ahora, el número de perforaciones son 54 por 47. Nos da 2538 perforaciones para el taladro 1.5. Ahora, para el taladro de 2.5, para el taladro de 2.5 hacemos lo mismo. En ancho, el número de perforaciones en ancho es el ancho entre el borde en 2 menos 1 son 28 perforaciones. Y el número de perforaciones a lo largo son el largo entre la separación a lo largo menos 1 son 32. Ahora el número de perforaciones para el taladro número 2 es de 896 perforaciones. Es mucho menos que la mitad que para el taladro de 1.5. Así que nos conviene usar el de 2.5. Ahora, elegimos las 3 capas de 2.5 por facilidad y por conveniencia. Ahora, hallamos el costo de perforación, el costo de la voladura primaria. Para ello, el costo de perforación es el costo de 2.5, es el costo 2, por la longitud de perforación 2 por el número de perforaciones. Y eso nos da un costo de $1.853.232. Ahora para los explosivos. Para los explosivos tenemos que hallar una longitud efectiva de cada capa de explosivo, que es la altura 2 más la sobreperforación menos el taco 2, nos da 3.9. Este es para una capa. Pero como son 3 capas, más adelante vamos a tener que multiplicar. Ahora, el volumen para una capa es pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4
por la longitud efectiva 1. Ese es el volumen de explosivo por cada perforación. Ahora, el peso total de explosivo es igual al peso específico del explosivo, que nos da el dato también, que era de 1.15. El ejercicio en enunciado nos da por 3 capas, por el número de perforaciones, por el volumen de explosivo de cada perforación, por una capa, nos da 38 toneladas. Ahora, el costo del explosivo es igual al costo unitario del explosivo por el peso del explosivo. Nos da un total de $229,384.7. El costo de accesorios nos dice que es el 25% del costo del explosivo. Entonces sería 25% por el costo del explosivo. Nos da una cantidad en dólares. Y ahora el costo total de voladura, tenemos de voladura primaria, tenemos que sumar el costo de perforación más el costo de explosivo más el costo de accesorios. Nos da un total de $2.142.962.9. Listo, con eso ya acabamos el ejercicio de voladura primaria. Ahora pasamos al ejercicio de voladura secundaria. Para la voladura secundaria tenemos los siguientes datos, ¿no? Eso ya es una vez hecha la voladura primaria, quedan fragmentos de roca muy grandes que la maquinaria no va a poder levantar. Entonces, a esos fragmentos de roca tenemos que partirlo, pero ya con ANFO, no con dinamita. Para lo cual nos dieron los datos que el 30% de todo el volumen del banco son fragmentos de rocas. Listo. Entonces, el volumen del banco rocoso es multiplicar ancho, largo y altura. Ahora, el 30% del banco rocoso es el volumen de rocas. El número de clastos nos dice que cada clasto es de 2 metros cúbicos. Entonces, dividimos en volumen de rocas entre 2, nos da el número de clastos, o el número de bolones de rocas. Listo. Ahora, la cantidad de perforaciones. Ahora, este 2 metros cúbicos nos manda aquí en una tablita. Nos dice que para la voladura secundaria, que es fragmentos de la voladura primaria, tenemos que el tamaño es de 2.5, el espesor el espesor del taladro es de 1. El tamaño de cada bolón debería de ser de 3, pero lo tomamos de 2. El número de taladros son 2 taladros, 2 perforaciones por cada bolón. La profundidad del taco, ya que es de 2 metros cúbicos, es de 60 centímetros.
y la carga de 70. La carga es de 70 gramos por cada perforación. Entonces tenemos que meterle 70 gramos a cada perforación. 70 gramos de dinamita. Listo, entonces multiplicamos el número de perforaciones. Claro, el número de perforaciones es igual al número de clastos de bolones por 2 perforaciones por cada bolón. Nos da 28.876 perforaciones. Ahora, en metros lineales, ya que en el cuadrito decía 0.6 centímetros, 0.6 metros de perforación a cada bolón, tenemos en metros lineales de perforación, sería la longitud de la perforación por el número de perforaciones. Nos da en metros. Ahora, el peso del explosivo total es igual a la cantidad unitaria del explosivo, son 70 gramos. 70 gramos por cada perforación. Ahora, el peso del explosivo son 70 gramos por el número de perforaciones. Nos da un total de 2.21 toneladas. 2.021 toneladas. Ahora, el costo de perforación de 1.5 pulgadas es el costo de perforación de clastos. El costo de perforación de clastos es igual a metros lineales de perforación por el costo 1, que es de 1.5 pulgadas. Y nos da un total de $1.299.420. En el costo del explosivo es multiplicar el peso del explosivo por el costo unitario del explosivo. El peso del explosivo ya lo hallamos, que era 2.21 toneladas, por el costo unitario del explosivo que nos dieron arriba, el costo unitario del explosivo, que es $4.000 la tonelada, nos da un total de 8.085.28 toneladas. Dólares. Ahora, el costo de accesorios nos dice que es el 25% del costo del explosivo. Y ahora, el costo de la voladura secundaria. El costo de la voladura secundaria. Sumamos el costo de perforación más el costo del explosivo más el costo de los accesorios. Nos da un total de 1.309.52.6 dólares. Ahora, el costo unitario de voladura 1 y 2 en metros cúbicos del banco rocoso. Ahora, el costo unitario de la voladura por cada metro cúbico del banco, eso simplemente tenemos que sumar el costo de voladura primaria más el costo de voladura secundaria entre el volumen del banco rocoso. Nos da un total de $35.87 el metro cúbico. Y con eso ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Con eso quedaría ya todo finiquitado. Y bueno, nuevamente recalco que voy a subir toda esta información a un Drive y el link lo van a encontrar en comentarios o en la descripción del video. Hasta luego. Bye.